Por otra parte, ayer el periódico Reforma publicó una encuesta sobre aprobación de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde había caído 5 puntos de la última encuesta, del último estudio de opinión, hace poco más de un mes ayer. Y lo que estaba señalando la encuesta era que el tema del feminicidio la golpeó. Hoy la jefa de gobierno dice: tengo otros datos. Ay, ¿dónde habrá Respeto mucho a Reforma, pero tenemos también otra información. Y aquí está con nosotros la responsable del Departamento de Encuestas del periódico Reforma, Lorena Becerra. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un gusto estar con Platícanos ustedes. primero sobre esta medición y en dónde llegan a la conclusión de que el tema del feminicidio sí golpeó a la jefa de gobierno. Bueno, pues de hecho desde diciembre ya habíamos publicado una encuesta en donde tampoco estaba tan bien, pero todavía estaba aprobada. Traíamos 50 de aprobación, 37 de desaprobación, la jefa de gobierno, cuando cumple un año de haber tomado posesión. Desde entonces ya estábamos alertando que el gran pendiente que traía era la inseguridad, que es lo principal que nos decían en esa encuesta, el principal problema, lo que más les preocupaba, lo que sentían que se había deteriorado más y en donde más la reprobaban. Ahora, con todo lo que ha pasado con los feminicidios, las reacciones que ella ha tenido, que realmente han sido un tanto desafortunadas, y si bien ha tratado de componerlas, no ha sido capaz de diferenciarse de las reacciones que hemos visto del presidente, ¿no? Como que ella no tiene una línea propia todavía. Entonces, incluso vimos la semana pasada cuando pasó todo lo de Fátima, de la niña, ¿no? Que fue tan triste. Ella, las reacciones que tuvo la jefa de gobierno, al principio fueron como de enojo, un poco de descontrol, en las entrevistas en los medios, ¿no? Eso llamó mucho la atención. ¿La encuesta fue levantada después de esto? Fue justo después de esto. Empezamos el levantamiento el jueves ya de la trae semana pasada. el termómetro del caso Fátima. Así es. Entonces, Dice que tiene otros datos, ella que hay tiene otras encuestas, etcétera. Eso es política, ¿no? Digamos, pero en la medición que tú percibes de la anterior a esta, si el tema es seguridad y le ha pegado todos los cambios que hicieron en la policía y esto, se han atravesado hechos que le pegan a la ciudad. ¿Qué si el Tepitazo? ¿Qué si la liberación de los lunares? ¿Qué si los feminicidios? Total que ningún golpe de timón le está funcionando, digamos, a esta administración. sí, bueno, de entrada ella sí toma una ciudad que ya tenía problemas de inseguridad, pero no parece haber dado resultados o soluciones visibles para la población, ni en combate al narcotráfico, ni en combate al narcomenudeo, ni para reducir la violencia. Y ahorita lo que estamos viendo que es un tema que está muy en la agenda pública y en la agenda ciudadana, que es la violencia contra las mujeres. Entonces ahorita vemos no solo que la población siente que la violencia contra las mujeres ha aumentado en el último año, 8 de cada 10 citadinos nos dicen eso, sino que tampoco están viendo acciones suficientes de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, 8 de cada 10 habitantes de la Ciudad de México dicen ha aumentado la violencia de género. Sí. O sea, el dato es enorme. Hay un desdoblamiento cuando les preguntan sobre la violencia de género, sobre que si tienen conocimiento, si es meramente percepción, o en dónde está, un poco para ver de qué tamaño es el problema. Sí, claro, esto es percepción. Esto tiene que ver con una mezcla de cosas que vive la gente, o sea, tanto en su entorno diario, en su día a día, como lo que está viendo en los medios. Estos han sido casos de un impacto mediático tremendo, ¿no? Tenemos lo de Ingrid Escamilla hace 3 semanas, Sí, que fue que se también juntaron. terrible. Sí. Luego pasa lo de esta niña, ¿no? Que fue muy doloroso para todos enterarnos de lo que sufrió, ¿no? Entonces, todo esto se junta para que la gente hoy tenga como prioridad, obviamente, este tema. Y cuando les preguntas si hay acciones suficientes de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, te dicen que no. Y no solo eso, más del 60% te dicen que las reacciones han sido tardías. Más del 60%. Más del 60%. Además que sí te dicen, la población está dividida, te dicen, bueno, sí ha sido sensible, ha sido respetuosa, está un poco dividida en eso, pero en general te dicen que la reacción de ella ha sido tardía, la reacción de la jefa de gobierno. Aquí están los datos. Entonces, como para que lo apunte su gabinete de seguridad, digan, necesitamos trabajar más en la prevención. Así es. ¿No? En anticiparnos a los Y en posibles verla a hechos. ella presente. Política pública. En la comunicación.
si el tema es de percepción, la comunicación política lo que da es los márgenes para que puedas atacar los problemas de fondo. Sí, para que la gente perciba que estás trabajando y atendiendo los temas. Tú dices, la seguridad es lo que es el principal tema de preocupación aquí en la Ciudad de México. O sea, el 80% de la población en México nos dice que el principal problema es la inseguridad. Y luego les preguntas específicamente por la violencia contra las mujeres y el 81% nos dicen que ha aumentado. 81%. Pues está perfectamente definida la preocupación. Sí, sí traen ese tema. En general, la gente en la ciudad se siente vulnerable y no siente que tiene un gobierno que está respondiendo ante eso. No sé si ya, supongo que no por el fenómeno, pero si ya hay ¿tienes alguna indicación o alguna señal de cómo está golpeando el tema de violencia de género a la clase política? Pues ahorita no hemos medido como clase política, ahorita fue una evaluación de la jefa de gobierno. Yo creo que aquí hay que ponerlo también en perspectiva de cómo llegó y lo que sigue, ¿no? De entrada ella cuando gana la elección de 2018, de los gobernadores, de los candidatos a gobernador de Morena, no fue ni la que mayor brecha tuvo con respecto al segundo lugar, ni fue la que más votos obtuvo. Incluso ella obtuvo 10 puntos porcentuales por debajo de López Obrador en la Ciudad de México. Entonces tampoco llegó tan fuerte y perdió alcaldías importantes, ¿no? Sí, y además considerando que es una jefa de gobierno mujer, pues, ¿no? Claro. La primera encargada electa mujer en la ciudad, y que es este tema justamente la que, sí, y ella traía como una agenda progresista, ¿no? Y traía temas de movilidad, y traía temas de medio ambiente, de crear una ciudad, de clase mundial, y viene este tema de inseguridad, ¿no? Que es lo que la está, yo digo que rebasando todo el tiempo, y que ella no parece estar presentando estos resultados. Ahora, esto sin duda va a tener un costo para la clase, no solo política, para la clase gobernante en este momento, porque obviamente la gente responsabiliza a sus gobernantes. Ahora, también aumentaron, no en la misma proporción que la caída en la aprobación, pero aumentaron los negativos. La desaprobación, si mal no recuerdo, 3 puntos porcentuales. Sí, 3 puntos. Se cerró la brecha, aunque su balance sigue siendo positivo por poco, ¿no? 45-40, 5 puntos. Al que sí vemos un poco más dañado es al presidente en la ciudad. Él sí ya tiene un balance negativo. O sea, ya se cruzó. Ya se cruzó. Lo que traíamos... López Obrador en la Ciudad de México, traíamos una aprobación en diciembre de 47 y una desaprobación de 43. Entonces traía un balance, digamos, neto de 4, ¿no? Ahorita 42% lo aprueba, pero 45% lo desaprueba. Entonces ya vemos un desgaste de él en la ciudad. ¿Por qué es el desgaste? Que es muy importante. Yo creo que tiene que ver con muchos temas. Uno, sin duda, es la inseguridad. Y otro, bueno, la violencia contra las mujeres, que viene en este momento, están pegados. Pero otro también son las respuestas que están viendo de parte del presidente. Una pregunta que hicimos, que es esto que él recurrentemente hace, que es culpar a los gobiernos anteriores. En este caso dijo el neoliberalismo es culpable de los feminicidios, ¿no? Que es todo este modelo. Él lo frasea de esa manera, y la verdad es que el 80% de la población nos dice no, esto es la impunidad. No tiene nada que ver con los gobiernos anteriores ni con el neoliberalismo. O sea, esto sí tiene que ver con la impunidad. Y eso de la impunidad tiene mucho, o sea, nos lleva a, no se está ni aplicando la ley, ni se está castigando a nadie, y no se está encontrando a los responsables de nada. Se está sintiendo un tema de vacío, digamos, del Estado, en términos de protección a los ciudadanos. Entonces, pues, y en su ciudad, son datos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque es un dato revelador, ¿eh? Digo, la verdad es que se fue relativamente bien como jefe de gobierno en la ciudad. Le fue muy bien. A niveles del desafuero. Sí, o sea, bueno, él gana la Ciudad de México con cerca de 60% del voto en una planadora aquí 2006, 2012 y 2018. Bueno, peor aún. Y ahorita ya se viene esto, ¿no? La inseguridad sí está jugando en su contra, y las reacciones que él ha tenido no son satisfactorias para la población. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a estar aquí con nosotros. Lorena Becerra, la jefa directora del Departamento de Encuestas del periódico Reforma.